Los iraníes solo van a aceptar que Estados Unidos cumpla sus compromisos. En otras palabras, el memorando de entendimiento ya no es suficiente para Irán. La próxima vez, los iraníes dirán, en primer lugar, que hay que dar algo por adelantado. No vamos a hacerlo como la última vez. En segundo lugar, los iraníes añadirán Yemen y el asedio. Hay que levantarlo y hay que hacer algo con Gaza. La última vez no se mencionó Gaza, pero formaba parte de las conversaciones. También Yemen. Pero esta vez va a ser más explícito. Y puede que haya otras cosas también. Los iraníes ya no aceptarán el memorando de entendimiento tal como era, ni su aplicación tal como era, porque vimos que Estados Unidos se abstuvo de cumplir sus compromisos. Incumplió todos sus compromisos. Y por eso estamos donde estamos hoy. Y aún así, figuraba como el punto número 1. Ha mencionado la posible incorporación de Gaza y en concreto de Yemen. Pero ¿qué ocurre con el actual primer párrafo, el relativo al Líbano? Porque en la redacción siempre me llamó la atención que dijera que tiene que ponerse fin a los combates, pero no decía nada de que Israel tuviera que retirarse. Más tarde, algunos decían que eso era un requisito, pero no figuraba en el texto que se firmó. ¿Podría cambiar eso también? Bueno, no sé, no conozco los detalles. Hablo solo en términos generales, obviamente, pero en el primer artículo sí se habla de soberanía libanesa. Y por supuesto, no puede haber soberanía cuando existe una ocupación extranjera. Quiero decir, si no sé, por poner un ejemplo, México toma Nuevo México y luego se habla de soberanía estadounidense, eso no tiene sentido a menos que Nuevo México sea liberado o que el gobierno mexicano se retire o lo que sea. Ya me entienden. Por cierto, otra cosa que debería añadir es que, de nuevo, esto es algo que Fox y otros medios han estado diciendo repetidamente. No paran de repetir que los iraníes atacaron esos petroleros y que eso fue lo que inició esta ronda de combates. Y sé que usted conoce la realidad, y sé que su audiencia está muy al tanto políticamente, pero quiero señalar esto para quienes quizá no lo recuerden o no lo hayan oído antes. No fue así como sucedió. Teníamos el memorando de entendimiento. Estados Unidos empezó a incumplir todos sus compromisos. Debían entregar los activos iraníes robados. No lo hicieron. Debían obligar a los israelíes a respetar la soberanía libanesa y poner fin a la guerra. No lo hicieron. Y lo mismo ocurrió en todos los frentes, Gaza y demás. No lo hicieron. No debían ampliar el régimen de sanciones. Lo hicieron. Debían levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní. Las levantaron y luego dieron marcha atrás apenas unos días después. Entonces fueron, y esta es la parte clave, claro, fueron y abrieron este corredor en el estrecho de Hormuz. Y sé que ustedes han hablado de esto, y pido disculpas. Después colaboraron con los saudíes, los emiratíes y los kuwaitíes para que los barcos atravesaran ese corredor. A pesar de que en el artículo 5, la normalización del estrecho de Hormuz, durante el periodo en que se está aplicando el memorando de entendimiento, corresponde a los iraníes. Así que los estadounidenses lo estaban vulnerando y estos países estaban colaborando. Irán no dejaba de advertir a los estadounidenses y a estos países, pero ignoraron a Irán. Fue entonces cuando, tras unos días, Irán atacó 3 de los barcos. Muchos barcos atravesaron el corredor. Los iraníes no dejaban de advertirles y después atacaron esos barcos. 3 barcos de países que sabían lo que estaban haciendo. Luego Estados Unidos atacó Irán, otra violación, y reanudó la guerra. Y por supuesto, volvió a imponer el bloqueo, lo cual es otra violación. Así que los estadounidenses violaron todos los aspectos del acuerdo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que según el memorando de entendimiento, al cabo de un mes el estrecho debía volver a la normalidad. Si los estadounidenses hubieran esperado solo unos 10 días más o menos, no sé exactamente cuántos días eran, todo esto habría terminado. Es decir, los iraníes, quiero decir, el paso de los barcos habría sido tan fácil como lo era antes de la guerra.
Pero los estadounidenses tenían que socavar, intentar socavar a Irán. Tenían que socavar la autoridad de Irán. Y eso nos ha llevado a donde estamos hoy, donde la crisis económica mundial, está creciendo. Así que, si los estadounidenses no hubieran hecho nada y se hubieran limitado a decir, de acuerdo, que los iraníes hagan lo que se supone que deben hacer, conforme al artículo 5, ahora mismo, mientras usted y yo hablamos, estaríamos en el segundo mes. Es decir, el comercio a través del estrecho se habría normalizado. Solo estaría limitado en el sentido de que los barcos israelíes no pueden pasar, ni los buques de guerra estadounidenses, pero todos los demás estarían circulando de un lado a otro. Así que Trump, básicamente, creó una crisis sin ninguna razón, salvo por el hecho de que simplemente quería socavar a Irán. Sí, ¿y cómo nos salió eso? No demasiado bien. Déjame hacerte otra pregunta, porque de nuevo, en el contexto de que todo está interrelacionado, parece que aquí también se ha abierto un nuevo frente. En primer lugar, Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron a algunas unidades de las PMF, las unidades respaldadas por chiíes que forman parte de las fuerzas de seguridad iraquíes. Y por supuesto, esto enfureció al gobierno iraquí y después a la presidencia. Estaban realmente molestos por ello. También hemos visto que la parte jordana publicó una carta abierta diciendo que quieren que las fuerzas estadounidenses se vayan. No quieren que aquello se convierta también en un imán para ataques. Pero antes dijiste que pensabas que fue un gran error por parte de Estados Unidos y Arabia Saudí atacar a las unidades de las PMF. ¿Por qué lo dices? Bueno, antes que nada me gustaría señalar algo. Durante el periodo en que ISIS se había apoderado de enormes partes de Siria y después invadió Irak, Irán y Hezbollah enviaron tropas para ayudar a los iraquíes a crear una fuerza, junto a las Fuerzas Armadas, para derrotar a ISIS. Esa fuerza eran las FMP, las Fuerzas de Movilización Popular. Y cuando Mosul fue liberada, de hecho entré en la ciudad con ellos. En las Hasht con las que estuve, había cristianos. De hecho, cené con uno de los líderes cristianos de las Hasht en una zona de los alrededores de Mosul. No recuerdo cómo se llamaba esa parte del país, pero él era cristiano, financiado por Irán y apoyado por Irán. Fui con él, con otros 2 académicos y expertos. Cenamos con él y hablamos. Atravesamos una región enorme, que era Hasht, la movilización popular suní, porque había barrios suníes. La unidad cristiana estaba en una zona cristiana. No es que estuvieran separados. También estaban mezclados, pero en algunas zonas la población es mayoritariamente chií y en otras cristiana. Así que aquella era predominantemente cristiana. Y por cierto, los yazidíes fueron los iraníes y la movilización popular quienes salvaron a los yazidíes. De algún modo, los medios occidentales intentaron presentarlo como si Estados Unidos hubiera tenido algún papel, lo cual no era cierto. Pero lo que quiero decir es que este Hasht, esta fuerza de movilización popular, es para todo Irak. Y lo que hicieron los estadounidenses y los saudíes fue bombardearla. Pero la realidad es que los ataques los bombardearon porque dijeron que habían atacado a Arabia Saudí. Pero lo cierto es que fue Yemen, tanto el primer día como el segundo, no fue Irak. Y fueron a bombardear estas unidades que formaban parte de las Fuerzas Armadas iraní-iraquíes. Y luego, los saudíes también fueron deshonestos, porque ayer, es decir, no hoy sino anteayer, dijeron que drones habían atacado a Arabia Saudí. Ayer tampoco hubo ataques contra Arabia Saudí, ni desde Yemen, ni por parte de los iraquíes. Pero parece que Arabia Saudí no quiere atribuir los ataques a Yemen, o que no sabe qué hacer con Yemen, así que intenta culpar a Irak y desquitarse con Irak. Pero lo que esto ha provocado es una enorme indignación en Irak, y la gente está protestando y exigiendo venganza. Y las fuerzas de movilización popular en Irak, la resistencia iraquí también, están diciendo que van a vengarse.
Así que lo que han hecho los saudíes. Además, siempre ha habido tensiones entre Arabia Saudí e Irak, históricamente. No quiero entrar en eso. Pero la cuestión es que los saudíes provocaron a Yemen. Ahora han provocado a Irak. Quiero decir, provocaron a Yemen al bombardear absurdamente el aeropuerto internacional. Ahora han bombardeado Irak junto a los estadounidenses con Trump. Y Trump no es popular en ninguna parte de esta región del mundo. Así que se les ve bombardeando junto a Trump, estando del lado de Israel, en la práctica, contra la resistencia que apoya a los palestinos. Así que en Irak han provocado indignación. En toda la región, la gente sabe de qué lado están. Y ahora solo vamos a ver más escalada. Y bueno, lo estoy pensando desde un punto de vista militar. Los saudíes, incluso con el apoyo de aviones cisterna estadounidenses y otras cosas que tuvieron desde 2015, nunca fueron capaces de derrotar a los hutíes. Jamás hicieran lo que hicieran, ni sobre el terreno ni desde el aire. No suponía ninguna diferencia. Y simplemente se desgastaron hasta que al final, por así decirlo, levantaron las manos. Y ahora, desde que empezó esta guerra, y ya en la administración Biden, intentaron hacer algunas cosas con los hutíes que trataban de bloquear el tráfico marítimo en el Mar Rojo por lo que estaba ocurriendo en Gaza, etc. Entonces llega la administración Trump. Lo intentaron, no pudieron hacerlo. Al cabo de aproximadamente un mes, simplemente tiraron la toalla y dijeron, sí, da igual, no vamos a hacerlo. Bueno, y ahora, de repente, volvemos a estar implicados. Y por lo que usted pueda entender, ¿por qué Arabia Saudí querría añadir otro frente a su guerra? Quiero decir, ya tienen el problema con Irán, tienen el problema del cierre de Bab el-Mandeb y ahora hay actividad bélica allí. ¿Por qué querrían añadir otro más en el lado iraní o en el lado iraquí? Bueno, hay dos cosas. Una es que en realidad los hutíes, como se les llama en Occidente, aunque ellos se llaman a sí mismos Ansar Allah, y también el gobierno yemení, son hoy mucho más fuertes de lo que eran cuando luchaban contra los saudíes entonces. Y los saudíes, como usted ha señalado acertadamente, al final tuvieron que aceptar un alto el fuego, porque Ansar Allah empezó a ganar capacidad. Empezaron a desarrollar drones y misiles y comenzaron a atacar instalaciones energéticas saudíes. Y los saudíes tuvieron que desistir. Y después, por supuesto, como usted señala acertadamente, Estados Unidos no pudo derrotarlos. Así que, ¿qué van a hacer ahora los saudíes? Y ahora los saudíes tienen, y los estadounidenses, tienen a Irán, tienen a Yemen, tienen a Irak, por supuesto. Ahora. Así que ahora están, por decirlo de algún modo, removiendo varios avisperos a la vez. Pero hay otra cosa, y creo que podría estar relacionada con su respuesta. El doctor Larijani, que preside el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y a quien los estadounidenses e israelíes asesinaron durante la Guerra de los 40 días, dijo una vez, en una conversación privada, aunque la persona con la que habló lo contó después en una reunión. Dijo, miren, he conocido a muchos de estos líderes, porque él presidía el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Iba y venía en delegaciones, trataba con esos regímenes familiares árabes del Golfo Pérsico y demás. Y dijo, miren, muchos de ellos entienden lo que estoy diciendo, comprenden lo que les estoy diciendo. Pero están demasiado, esto es una paráfrasis mía, no es lo que él dijo, están demasiado corrompidos por la riqueza y por su dependencia de Estados Unidos como para poder hacer nada, para poder cambiar, para poder pensar con claridad, para poder hacer lo correcto. Creo que Mohammed bin Salman está rodeado de aduladores, y no creo que lo educaran para pensar de una manera razonable. Recuerden, este es el hombre que secuestró al primer ministro libanés y le pegó. Este es el hombre que fue y asesinó a Jamal Khashoggi, un ciudadano saudí que estuvo cerca del gobierno saudí, hasta que, bueno, se fue distanciando un poco. Él y yo solíamos debatir. Él apoyaba al gobierno saudí y yo lo criticaba.
Lo asesinó, como todos recordamos, en Turquía, e hizo desaparecer su cadáver, y luego impuso un cerco, y también llevó a cabo esta guerra genocida en Yemen. Así que no es precisamente el líder más sofisticado y reflexivo de este planeta. Y como ocurre con Trump, cuando tú, yo y otros nos preguntamos constantemente por qué hace este tipo de cosas, con él pasa lo mismo. No está pensando de forma racional. Ya sabes, he contado esto un par de veces, en un par de programas distintos. Cuando era más joven, hace creo unos 20 años, recuerdo que mi buen amigo Alistair Crook organizaba estas conferencias, estos seminarios, en Beirut. Y hace quizá unos 20 años fui a uno de sus seminarios. Yo era 20 años más joven. Y él dijo, estábamos tomando café. Él, yo y quizá un par de personas más. Entonces dijo algo sobre la política occidental. Y yo le dije, bueno, Alastair, ¿por qué hace Estados Unidos esto? ¿O por qué hacen esto? No les conviene. Y él me dijo, Muhammad, tu problema es que crees que en Occidente el proceso de toma de decisiones se basa en la razón. Ese camino, bueno, unos meses después volví al Líbano, a otra de sus conferencias, y tuvimos otra conversación, supongo que tomando café, algo parecido a la vez anterior. También estábamos hablando de alguna otra política. No recuerdo cuál era. Alasdair es un tipo inteligente. Le dije, bueno, Alasdair, ¿por qué están haciendo esto? No parece que vaya en interés de Occidente. Él me respondió, Muhammad, ¿recuerdas lo que te dije hace unos meses? En Occidente no piensan de forma racional. No elaboran sus políticas basándose en un pensamiento racional. Son emociones. Gran parte son emociones. Así que creo que cuando se trata de Trump, eso es el doble. Y creo que cuando se trata de Mohammed bin Salman, probablemente ocurre lo mismo que con Trump. No se basa en un pensamiento racional. De lo contrario, no estaríamos aquí en primer lugar. No habríamos tenido la guerra de 12 días. No habríamos tenido estos 5 meses de guerra. Y no estaríamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos de los últimos días. Y la situación se está volviendo realmente peligrosa, porque ahora hay conflictos entre Yemen y Arabia Saudí. Luego están Irak y Arabia Saudí. Después, los iraníes y Estados Unidos. Quiero decir que se está convirtiendo en un conflicto con múltiples frentes. Y además han oído las noticias sobre el gobierno iraquí deteniendo a ucranianos. Eran células ucranianas o células respaldadas por Ucrania en Irak. Estaban lanzando drones contra distintos actores, partidarios iraníes de Irán, críticos de Irán, tratando simplemente de crear caos. Y el gobierno iraquí los detuvo, creo, en los últimos días. Así que en una situación en la que hay tantos actores diferentes, tanto armamento, y además todo ese petróleo y gas, todos esos yacimientos de petróleo y gas, las posibilidades de que las cosas se descontrolen son, por supuesto, mucho mayores.